Cada año se refinan más de 100 millones de barriles de petróleo al día en todo el mundo. Un volumen que podría llenar miles de piscinas olímpicas cada hora. Pero dentro de esa masa existe un petróleo que la mayoría de las refinerías teme. El pesado Maya Crude mexicano. Espeso, negro, saturado de azufre. Casi inútil para los combustibles modernos. Y justo aquí, en Deer Park, cerca de Houston, lo rompen, lo purifican y lo transforman en energía para todo el continente. ¿Cómo nace la gasolina de algo que parece chapopote? ¿Qué proceso se esconde detrás de esas torres metálicas? Quédate hasta el final y descubrirás lo que ni los propios ingenieros suelen contar. Hoy nos encontramos en uno de los lugares industriales más poderosos de América del Norte, el Deer Park Refinery. Es un complejo gigantesco de refinación de petróleo cerca de Houston, que durante muchos años operó bajo una alianza entre Pemex y Shell. Aquí llega uno de los crudos más difíciles de procesar en el mundo, el pesado crudo mexicano Maya. Es negro, espeso, pegajoso, parece asfalto caliente y da la impresión de ser casi imposible de convertir en gasolina. Pero aquí es donde aprenden a domarlo. Desde lejos, la refinería parece una ciudad de metal. Decenas de torres, tuberías, tanques y plataformas se extienden cientos de metros en todas direcciones. Las columnas de destilación más altas alcanzan unos 60 metros, como un edificio de 20 pisos, pero en lugar de apartamentos, está lleno de petróleo hirviendo. Alrededor hay un ruido constante de bombas, vapor, olor a hidrocarburos y el resplandor de antorchas que queman los gases excedentes. Todo comienza con la llegada del crudo. El tanquero o el oleoducto entrega el Maya Crude al territorio de la planta. Llega a enormes tanques, con capacidad de cientos de miles de metros cúbicos. Aquí se almacena, se calienta y se prepara para la primera etapa, la destilación atmosférica. El petróleo se bombea a una columna alta y se calienta hasta una temperatura de alrededor de 350 grados Celsius. Adentro comienza a evaporarse y las diferentes fracciones suben a diferentes niveles. Los gases ligeros y componentes de gasolina van arriba, los más pesados se quedan abajo. Es una separación básica, pero para el pesado crudo mexicano es apenas el inicio del proceso. El principal problema del Maya Crude son sus moléculas. Son largas, pesadas, complejas, con una gran cantidad de carbono y azufre. Así como están, queman mal y no sirven para combustibles modernos. Por eso la siguiente etapa es el craqueo catalítico. Después de la destilación inicial, los residuos pasan a reactores especiales donde se produce el rompimiento de las moléculas. La temperatura aquí alcanza los 500 grados y la presión llega a decenas de bares. En su interior circula un catalizador en polvo, parecido a arena fina. Se mueve constantemente junto con los vapores de petróleo. Bajo estas condiciones, las cadenas largas de hidrocarburos comienzan a descomponerse en cadenas más cortas. Lo que era fuel oil pesado se va transformando poco a poco en componentes de gasolina, diésel y combustible de aviación. El proceso es continuo. El catalizador se desgasta, se limpia, se regenera y vuelve al reactor. Después del craqueo, el combustible todavía está lejos de estar listo. El petróleo mexicano contiene muchísimo azufre. Es justamente el azufre lo que hace que el combustible sea sucio, tóxico y dañino para los motores y el medio ambiente. Por eso, la siguiente etapa clave es la hidrodesulfuración. Los flujos de productos petrolíferos se dirigen a reactores verticales altos, donde se mezclan con hidrógeno puro,
La temperatura alcanza unos 400 grados. La presión supera las 100 atmósferas. En estas condiciones, el azufre se separa de los hidrocarburos y se convierte en sulfuro de hidrógeno. Este se captura, se limpia y luego se procesa para convertirlo en azufre técnico. Estos reactores parecen columnas gigantes de acero, tan altas como un edificio de varios pisos. Dentro hay un sistema complejo de tuberías, catalizadores e intercambiadores de calor. Todo funciona las 24 horas, sin parar, porque incluso una pausa corta significa perder millones de euros. Después de la limpieza, el combustible pasa por varias etapas más: estabilización, filtración, mezcla con aditivos. Cada tipo de gasolina o diésel tiene su receta exacta. Los sistemas informáticos controlan con precisión de fracciones de porcentaje, la composición de la mezcla, el índice de octano, la volatilidad y la temperatura de ignición. Y aquí es donde ocurre la transformación principal. Lo que entró a la planta como un líquido negro, pegajoso y pesado, sale convertido en combustible transparente, claro y volátil. Se enciende fácilmente, se quema de manera uniforme y cumple con los estándares ambientales de Europa y Estados Unidos. Cada día, cientos de miles de barriles de petróleo pasan por este complejo. Eso significa millones de litros de combustible que luego se distribuyen por tuberías, trenes y camiones cisterna por todo el continente. Cada litro es el resultado de decenas de reacciones químicas, cientos de bombas y miles de sensores. Lo más fascinante de esta historia es el contraste. La planta recibe en la entrada un producto que parece un problema: espeso, pesado, saturado de impurezas. Y en la salida aparece un recurso, sin el cual el mundo moderno no funciona. Autopistas, aerolíneas, logística, ciudades. Todo esto comienza aquí, entre el metal, el vapor y la alta presión. Por eso Deer Park no es solo una refinería, es una enorme fábrica de transformaciones, donde la ingeniería, la química y la disciplina modifican cada día las propiedades de la materia. Y cada vez que llenas el tanque, en algún lugar de Texas, ya trabajó hace tiempo esa compleja cadena que convirtió el pesado petróleo mexicano en combustible ligero, para tu movimiento hacia adelante. Y para mi movimiento hacia adelante, necesito tu suscripción a mi canal. El Sistema Mundial de Refinerías de Petróleo es una de las redes industriales más grandes del planeta. A principios de los años 2020, funcionaban en el mundo más de 700 grandes refinerías de petróleo, y su capacidad conjunta supera los 100 millones de barriles diarios, lo que equivale a aproximadamente 15 millones de toneladas de petróleo crudo al día. Cerca del 20% de toda la refinación corresponde a Estados Unidos, que sigue siendo el mayor centro de refinación de petróleo del mundo. En promedio, una gran refinería moderna consume entre el 5 y el 8% de su propia producción para sus necesidades internas, para el funcionamiento de bombas, compresores y hornos. Una sola refinería de este tipo puede utilizar electricidad equivalente al consumo de una ciudad de más de 100.000 habitantes. El consumo de agua también es colosal, de 2 a 5 barriles de agua por cada barril de petróleo procesado. Las estadísticas muestran que de un barril de petróleo crudo se obtiene en promedio alrededor del 45% de gasolina, el 30% de diésel y combustible para aviones, y el resto se destina a fuel oil, gases y petroquímica. El petróleo pesado, como el mexicano, requiere entre un 30 y un 40% más de energía para su procesamiento que el petróleo ligero.
Según organizaciones energéticas internacionales, los países de la OPEP exportan cada año más de 2.000 millones de barriles de petróleo crudo, específicamente para su refinado en plantas extranjeras. Además, más del 60% de la capacidad mundial de refinación se construyó después de 1990, lo que demuestra la constante renovación del sector. En términos financieros, una refinería grande promedio cuesta entre 5 y 10.000 millones de euros, y su periodo de recuperación alcanza de 15 a 20 años. Incluso una breve parada de una instalación así por un solo día puede generar pérdidas de decenas de millones de euros e impactar inmediatamente los precios del combustible en toda una región. Estos pernos trabajan en el infierno, presión salvaje del océano y sal corrosiva. A 1.500 metros de profundidad en el Golfo de México, hay plataformas petroleras de 30.000 toneladas. Las sostienen pernos fabricados en Monterrey, el corazón de la metalurgia mexicana. Cada perno categoría grado 8 soporta 150 kilogramos de carga y 25 años en agua de mar sin oxidarse. ¿Cómo puede el acero mexicano sostener lo que otros no pueden? Hoy voy a contarles cómo una simple barra de metal se transforma en una pieza de la que dependen vidas humanas y la ecología del océano. Todo comienza en la planta metalúrgica de Ternium en Monterrey. Aquí, entre las montañas desérticas del norte de México, en enormes hornos de arco eléctrico, se funde acero a una temperatura de 1006 grados centígrados. No es acero común, es una aleación especial con cromo, molibdeno y níquel, desarrollada específicamente para ambientes marinos. El metal líquido se vierte en moldes, formando lingotes de 2 toneladas cada uno. Pero esto es solo el inicio de un complejo proceso de transformación. Los lingotes pasan por un laminador, donde a una temperatura de 1002 grados se estiran en varillas largas de 80 milímetros de diámetro. Las fibras del metal se alinean a lo largo de la varilla, creando una estructura direccional que hace el acero más resistente en sentido longitudinal. Estas varillas llegan a plantas especializadas de producción de metales en Nuevo León. Las barras metálicas se cortan en piezas de 2,5 metros de largo, futuros pernos categoría grado 8, capaces de soportar cargas de hasta 150.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Primera operación: forjado en frío de la cabeza. Un extremo de la pieza se sujeta en la matriz y una potente prensa genera una fuerza de 500 toneladas. En 4 golpes se forma una cabeza hexagonal de 150 milímetros. El metal bajo esta presión se compacta. Las fibras rodean el contorno de la cabeza sin romperse. Esto es críticamente importante. Cualquier ruptura en la integridad de las fibras crea un punto débil donde puede comenzar la falla. Luego viene el laminado de rosca. A diferencia de los pernos baratos, donde la rosca se corta con cuchilla, aquí se usa el método de laminado en frío. 2 rodillos de acero con ranuras talladas giran uno hacia el otro, creando una presión de 30 toneladas. Bajo esta presión, el metal se deforma, formando las espiras de la rosca sin cortar las fibras. Ahora llega la etapa más dramática, el tratamiento térmico. Los pernos se cargan en un horno donde la temperatura sube hasta 900 grados Celsius. A esta temperatura, el acero sufre transformaciones de fase, cambia su estructura cristalina, los átomos de hierro se reorganizan en una nueva configuración llamada austenita. Los pernos se mantienen a esta temperatura durante 4 horas para que el calentamiento sea uniforme en todo el volumen. Una diferencia de solo 20 grados entre el núcleo y la superficie puede provocar un temple desigual y tensiones internas. Luego viene el temple. Los pernos se sumergen instantáneamente en un baño de aceite caliente a 60 grados.
Este cambio brusco de temperatura, de 900 a 60 grados en 10 segundos, fija la estructura cristalina en un estado superresistente llamado martensita. El acero queda casi tan duro como el diamante, pero frágil. Para eliminar la fragilidad, los pernos se calientan nuevamente, pero ahora a 400 grados, y se enfrían libremente durante 8 horas. Este proceso se llama revenido. Conserva la dureza, pero añade tenacidad. La capacidad de deformarse sin romperse. La estructura final es un equilibrio perfecto entre dureza y plasticidad. Pero lo más difícil está por delante. Pero primero presiona el botón de suscripción. Protección contra la corrosión. El Golfo de México es uno de los ambientes más agresivos del planeta. Agua salada, oscilaciones de temperatura de -10 a +40 grados, humedad constante, bacterias que aceleran la corrosión. El acero común aquí se oxida completamente en 3 años. El método de protección más común es el galvanizado en caliente. Los pernos se sumergen en un baño de zinc fundido a una temperatura de 450 grados. El zinc reacciona con el acero, formando en la superficie una capa de aleación de 150 micrómetros de espesor. Esta capa protege de dos maneras: crea una barrera física de acero y actúa como un ánodo que se sacrifica en lugar del acero. Pero para las uniones más críticas se usa una tecnología aún más avanzada: el recubrimiento Silan. Es un recubrimiento compuesto a base de teflón con partículas cerámicas e inhibidores de corrosión. Primero se hace un chorreado de arena sobre los pernos, creando una superficie rugosa. Luego se aplican 2 capas de Silan con un grosor total de 50 micrómetros y se hornean a 250 grados. El resultado es fenomenal. El recubrimiento resiste contacto directo con agua de mar durante 25 años sin señales de corrosión. Cada perno pesa 32 kilos y cuesta 800 euros. El costo total de los pernos para una sola plataforma: 2.002.000 euros. Pero eso es menos del 1% del valor de la plataforma misma. Sin embargo, de estos pernos depende todo. Cuando un huracán categoría 5 golpea la plataforma con vientos de 200 km por hora, generando olas de 20 metros de altura, son los pernos los que mantienen la estructura entera. Cada perno en este momento soporta una carga cíclica de 40 a 90.000 kilogramos cada 8 segundos. La industria del acero mexicana se enorgullece de estos pernos. Se exportan a Estados Unidos, Brasil, Noruega, a todos los lugares donde se extrae petróleo en el mar. Luego viene el laminado de la rosca. A diferencia de los pernos baratos, donde la rosca se corta con una cuchilla, aquí se usa el método de laminado en frío. 2 rodillos de acero con ranuras talladas giran uno hacia el otro, creando una presión de 30 toneladas. Bajo esta presión, el metal se deforma, formando las espiras de la rosca sin cortar las fibras. Después, los pernos se cargan en un horno, donde la temperatura sube hasta 900 grados Celsius. A esta temperatura, en el acero ocurren transformaciones de fase. Cambia la estructura cristalina. Los átomos de hierro se reorganizan en una nueva configuración llamada austenita. Los pernos se mantienen a esta temperatura durante 4 horas para lograr un calentamiento uniforme en todo su volumen. Una diferencia de 20 grados entre el núcleo y la superficie puede provocar un temple irregular y tensiones internas. Luego viene el temple. Los pernos se sumergen instantáneamente en un baño de aceite caliente a 60 grados. Este cambio brusco de temperatura, de 900 a 60 grados en 10 segundos, fija la estructura cristalina en un estado súper duro llamado martensita. El acero se vuelve casi tan duro como el diamante, pero frágil. Para eliminar la fragilidad, los pernos se calientan nuevamente.
esta vez a 400 grados, y se dejan enfriar libremente durante 8 horas. Este proceso se llama revenido. Mantiene la dureza pero añade tenacidad, la capacidad de deformarse sin romperse. La estructura final es el equilibrio perfecto entre dureza y elasticidad. ¿Alguna vez has visto cómo se forjan los músculos de acero del planeta? Hoy estamos en Bilbao, en la legendaria fábrica Vicinay Cadenas. Aquí el metal no se domina con martillos, sino con presión colosal y electricidad. En estas naves nacen las cadenas para las plataformas petroleras del Golfo de México y los gigantescos molinos flotantes que se levantan en medio del océano. Un solo eslabón pesa como un auto entero. Te voy a mostrar cómo el acero al rojo vivo de 20 centímetros de diámetro se vuelve flexible como plastilina. Ajustate el cinturón. Entramos a la verdadera forja de los dioses. Una barra de acero parece más el tronco de un árbol centenario que una varilla común. En la fábrica Vicinay Cadenas de Bilbao, todo comienza con este monstruo. Un cilindro sólido de acero especial de alta aleación con más de 20 centímetros de diámetro. Para que te hagas una idea, esta barra de acero es más gruesa que el muslo de un atleta profesional. No es simplemente hierro, es concentración pura de resistencia, diseñada para sobrevivir décadas en el agresivo ambiente salino del océano, bajo presión de miles de toneladas. El proceso de transformar este gigante frío e inflexible en un eslabón de cadena comienza con un choque térmico. La barra entra en un horno de inducción, y aquí la física hace lo suyo. No es una hoguera normal ni una cámara de gas. Aquí funcionan campos magnéticos de potencia increíble. La corriente eléctrica atraviesa el metal, acelerando sus átomos hasta un estado de verdadera locura. Literalmente, en cuestión de minutos, el acero gris y frío empieza a transformarse ante tus ojos. Al principio, la superficie se vuelve de un color burdeos apagado, como si el metal se llenara de ira. Pero la temperatura sigue subiendo vertiginosamente, superando los 1000 grados centígrados, y la barra estalla en un color red hot deslumbrante y vibrante. En ese momento, el acero alcanza su estado plastilina. Brilla con tanta intensidad que es difícil mirarlo sin gafas especiales. Parece que dentro del metal hay un pequeño sol furioso atrapado. Pero ese color brillante es traicionero. Aunque el acero se vuelve flexible y listo para doblarse, no pierde su masa colosal. Cada uno de estos segmentos al rojo vivo pesa cientos de kilos, y su temperatura es tan alta que puede evaporar instantáneamente cualquier humedad en un radio de varios metros. El aire alrededor tiembla por el calor, creando un efecto de espejismo como en el desierto. Este es el momento de máxima tensión. El gigante de acero ya perdió su dureza, pero aún no adquirió su forma final, quedando suspendido en espera de lo principal: la intervención de los manipuladores hidráulicos gigantes que obligarán a esta masa al rojo vivo a obedecer la voluntad de los ingenieros. Cuando este tronco de acero calentado al blanco sale del horno, instintivamente doy un paso atrás. Incluso a 10 metros de distancia, el calor es tal que parece estar parado frente a las puertas abiertas del infierno. Pero la verdadera magia comienza cuando entra en acción la prensa hidráulica. Los operadores llaman a estas pinzas masivas dedos, y cuando las ves trabajar, entiendes por qué. Estos miembros de hierro levantan una barra del grosor de un árbol, con la misma seguridad con la que nosotros levantamos un lápiz. En este momento, mi cerebro se niega a creer lo que ven mis ojos.
Lo que sucede a continuación va contra toda mi experiencia de vida. El acero que hace un minuto era más duro que una roca, bajo la presión hidráulica empieza a doblarse como si no fuera una aleación ultra resistente, sino un trozo de plastilina suave o cera caliente. Veo cómo los enormes mecanismos agarran la barra y con un movimiento fluido, casi elegante, la enrollan formando un lazo perfecto alrededor del núcleo de acero. Esto no es solo fuerza bruta, es verdadero trabajo de joyería a escala de gigantes. Cada grado de curvatura, cada milímetro de expansión del metal, está calculado por la computadora en tiempo real. Una sola tensión microscópica de más, y dentro del acero aparecerán microfisuras que después, en medio de una tormenta en el Atlántico, podrían costarle la vida a alguien. Cuando la máquina termina de doblarla, lo que tienes frente a ti es un eslabón que todavía no está unido a la cadena, pero que ya impresiona por su masa. Pesa como un auto mediano, pero ocupa 10 veces menos espacio. Una concentración de peso increíble en una sola pieza. Mientras todavía brilla al rojo vivo, siento esa responsabilidad colosal metida en el metal. Esto no es solo una pieza, es el futuro elemento de un sistema de anclaje que va a sostener una plataforma petrolera en el Golfo de México. Tiene que estar ahí 30 años, resistiendo el golpe de las olas del océano y la presión de millones de toneladas de agua, sin derecho al más mínimo error. Ver nacer a un titán así es una experiencia que te hace sentir la verdadera escala de lo que somos capaces de hacer como humanidad. Luego, los extremos del eslabón doblado se van acercando. Entre ellos, empieza a pasar una corriente de una fuerza brutal. El aire se ioniza y arranca el proceso de soldadura por destello. Primero aparece una ligera vibración y luego una explosión de luz. Una lluvia de chispas se dispersa 10 metros en todas direcciones, iluminando la nave como el destello de una supernova. En ese instante, dos bordes de metal se fusionan a nivel molecular. Esto no es simplemente una soldadura, es un monolito. Cuando las chispas se apagan, frente a ti aparece un eslabón terminado, que acaba de pasar por fuego y electricidad para volverse inquebrantable. Y para que tú y yo también seamos inquebrantables, suscríbete a este canal. Mirando cómo se enfría este acero al rojo vivo, no puedo evitar preguntarme, ¿para qué todo esto? ¿Por qué tanta precisión increíble, estos hornos gigantescos y este gasto astronómico de energía solo para un eslabón? La respuesta está en el precio del error, que en mar abierto se mide en miles de millones de dólares y vidas humanas. Los clientes de Vicinay Cadenas no son simples navieras, son titanes energéticos que trabajan donde la naturaleza muestra su carácter más feroz. Cuando la siguiente cadena, templada en Bilbao, se carga en el barco, comienza un largo viaje a través del Atlántico, rumbo directo al Golfo de México. Allí, en medio del agua infinita, se alzan plataformas petroleras, cada una con un valor superior al de una ciudad pequeña. Y lo único que impide que ese gigante se convierta en un pedazo de chatarra a la deriva durante un huracán categoría 5 es precisamente ese acero español. Intento imaginar ese momento. El cielo se vuelve negro, las olas se levantan a la altura de un edificio de 10 pisos y el viento intenta arrancar la plataforma de la superficie del océano. En ese instante, en algún lugar profundo bajo el agua, esas cadenas se tensan como cuerdas de guitarra. Aguantan el golpe. Cada eslabón soporta el peso del mundo entero. Y si tan solo uno se agrieta, comienza una catástrofe ecológica y financiera de proporciones bíblicas. Pero lo que más me impactó fue cómo estos monstruos de acero se convierten en parte del futuro verde. Solemos asociar la industria pesada con el pasado, pero aquí, en Bilbao, he visto los cimientos de una revolución energética.
La nueva generación de parques eólicos flotantes son verdaderas maravillas de la ingeniería. Turbinas gigantes, altas como rascacielos, que no están ancladas al fondo marino. Flotan en mar abierto, donde el viento es más fuerte. Se balancean sobre las olas como enormes boyas, pero se mantienen en su lugar con una precisión milimétrica. Y las sostienen estos anillos de acero, forjados aquí, en la fragua de los dioses. El aluminio no empieza en las fábricas, ni en los relucientes talleres con equipos de última generación, ni en las oficinas de diseño donde proyectan los fuselajes ligeros de los aviones. Su verdadero nacimiento ocurre bajo un calor tropical insoportable, entre desiertos de polvo rojo y gigantescas grietas en la corteza terrestre, donde se encuentra la bauxita, el mineral principal de este metal. Cuando sostenemos una simple lata de aluminio o nos maravillamos con lo ligera que es una bicicleta moderna, difícilmente nos detenemos a pensar que ese metal alguna vez fue parte de enormes capas de roca sedimentaria, formadas durante millones de años por la acción del viento agresivo. La bauxita no es un mineral cualquiera, es el resultado de un proceso geológico único que transformó basaltos, granitos y otros silicatos en un concentrado de óxidos de aluminio. Estos yacimientos se forman principalmente en las zonas tropicales y subtropicales, donde la alternancia de largas temporadas de lluvias y sol abrasador crea las condiciones perfectas para la laterización. El agua se filtra a través del suelo, arrastrando el silicio y otros elementos fácilmente solubles, dejando atrás solo los compuestos resistentes de hierro y aluminio. Con el tiempo, estos residuos se acumulan, formando poderosas costras que cubren territorios inmensos. Las gigantescas capas de bauxita en Guinea, Australia, Brasil o Vietnam pueden extenderse por decenas de kilómetros, con un espesor de varios metros hasta 30. Son verdaderos tesoros de la civilización humana, sin los cuales nuestro mundo tecnológico moderno sería imposible. La extracción de bauxita impresiona por su escala. Cuando estos yacimientos están prácticamente cerca de la superficie, se explotan a cielo abierto. Enormes excavadoras de arrastre y complejos rotativos retiran la capa superior del suelo, extrayendo la roca roja o amarillo ocre. El espectáculo recuerda un paisaje marciano. Los compuestos ferrosos le dan al mineral ese color oxidado característico, y la maquinaria que opera en estas canteras parece diminuta comparada con la inmensidad de los estratos expuestos. El proceso de extracción es solo el comienzo de un largo camino. La bauxita es una mezcla compleja de minerales, entre los cuales los principales son la gipsita, la boehmita y el diásporo. Además de estos componentes útiles, contiene una cantidad significativa de impurezas, como óxidos de hierro, titanio y silicio. Por eso el procesamiento de la bauxita es una tarea tecnológica extremadamente intensiva, en recursos y compleja. La primera etapa es obtener alúmina, o sea, óxido de aluminio puro, mediante un método que propuso Carl Joseph Bayer a finales del siglo XIX. Esta tecnología se mantiene básicamente igual desde hace más de un siglo, aunque ahora es mucho más eficiente. El mineral se tritura hasta convertirlo en arena fina, se mezcla con una solución concentrada de soda cáustica y se calienta en enormes autoclaves a alta presión. Dentro de estos gigantes metálicos ocurre una reacción química donde el aluminio pasa a la solución, mientras todas las impurezas no deseadas se depositan en el fondo formando lo que se conoce como lodo rojo. El problema del lodo rojo es uno de los desafíos ambientales más complejos de la industria. Es una pulpa alcalina saturada de óxidos de hierro que requiere instalaciones especiales, los depósitos de lodo.
La gestión de estos desechos requiere enormes extensiones de terreno y un control estricto, porque la producción de alúmina se mide en millones de toneladas al año. De una tonelada de bauxita no se puede obtener una tonelada de aluminio. Normalmente, se necesitan alrededor de 4 toneladas de mineral para producir 2 toneladas de alúmina, de las cuales finalmente saldrá solo 1 tonelada de metal puro. Esta baja concentración subraya la necesidad de extraer grandes volúmenes para satisfacer la demanda mundial. El mercado global de bauxita es una arena donde se enfrentan grandes corporaciones y estados. Guinea, por ejemplo, posee casi una cuarta parte de las reservas mundiales, y sus mesetas rojas son un recurso estratégico clave para la industria global. Australia, líder en volúmenes de producción, demuestra cómo es posible combinar la explotación masiva de recursos con la posterior recuperación de las tierras. En los lugares donde antes estaban las minas a cielo abierto, donde hasta ayer trabajaban máquinas gigantescas, hoy se plantan bosques de eucalipto, tratando de recuperar el ecosistema dañado por la intervención humana. Después de obtener el polvo blanco puro, la alúmina, comienza la segunda etapa de transformación. Es la electrólisis según el método Hall-Héroult. Este proceso requiere una cantidad enorme de electricidad. Por eso, las plantas de fundición de aluminio se ubican cerca de potentes centrales hidroeléctricas. La alúmina se disuelve en criolita fundida a una temperatura de unos 950 grados Celsius. A través de este material fundido, se hace pasar una potente corriente eléctrica que rompe los enlaces entre los átomos de aluminio y oxígeno. El metal líquido se deposita en el fondo de la celda electrolítica, desde donde se extrae periódicamente con cucharones especiales de vacío. Esta visión de plata débil al rojo vivo, naciendo de un polvo blanco, es la culminación de todo el proceso que comenzó en una cantera lejana a miles de kilómetros de aquí. La logística en esta industria juega un papel crítico. A menudo se extrae bauxita en un continente, se transforma en alúmina en otro, y se funde el metal en un tercero. Gigantescos buques cargueros surcan los océanos transportando millones de toneladas de mineral, creando una cadena invisible que conecta minas tropicales con centros de producción de alta tecnología. La escala de esta actividad impacta no solo la economía, sino también la geopolítica, ya que el control sobre los yacimientos de bauxita significa control sobre el futuro de la aviación, la industria automotriz y los programas espaciales. El aluminio no por nada se le llama el metal alado, pero su camino hacia el cielo comienza muy abajo, en las profundidades de la Tierra, entre capas pesadas y húmedas de roca arcillosa. Es importante entender que los yacimientos de bauxita no son infinitos, aunque las reservas del planeta se consideran suficientes para cubrir las necesidades de la humanidad durante varios siglos más. Sin embargo, la facilidad de extracción y la alta concentración de elementos útiles en estos gigantescos depósitos hacen de este mineral el prioritario. Existen otras fuentes de aluminio, como las sienitas nefelínicas o las arcillas de caolín, pero su procesamiento es mucho más complejo y costoso. Por eso las provincias bauxíticas siguen siendo el principal foco de interés para geólogos e inversionistas. La evolución del aluminio pasó de ser un metal de joyería más caro que el oro a un material que vemos en todos lados. A finales del siglo XIX, Napoleón III recibía a sus invitados más distinguidos, dándoles cubiertos de aluminio, mientras que los de menor rango comían con cubiertos de oro. Hoy, este metal se convirtió en símbolo de accesibilidad y funcionalidad. Pero esa accesibilidad existe precisamente porque podemos obtener bauxita en cantidades masivas. Sin los depósitos gigantes que hay bajo la superficie de las tierras altas de Guinea o la Amazonía brasileña, no tendríamos ni smartphones, ni edificios energéticamente eficientes, ni transporte ligero.
La extracción a esta escala inevitablemente cambia el relieve del planeta. Cuando se remueven capas enteras de roca, se altera el régimen hidrológico del territorio y se destruyen las condiciones habituales de vida de la flora y fauna. Los estándares modernos de extracción exigen a las compañías no solo extraer el mineral, sino también devolver la tierra a la vida. El proceso de recultivación incluye la preservación de la capa superior del suelo, que se retira antes del inicio de las operaciones y se devuelve a su lugar tras la conclusión de la extracción. Esto permite restaurar tierras agrícolas y bosques, aunque este proceso toma décadas y nunca devuelve el paisaje a su estado original. El procesamiento de la bauxita también es una historia sobre energía. Cada gramo de aluminio representa decenas de kilovatios hora de electricidad enlatada en el metal. Por eso, al aluminio se le llama banco eléctrico. Su reciclaje requiere apenas el 5% de la energía, comparado con la producción primaria a partir del mineral. Esto hace del aluminio uno de los metales más ecológicos a largo plazo, porque una vez extraído de los depósitos de bauxita, puede usarse casi infinitamente, pasando por ciclos de refundición sin perder sus propiedades. Pero mientras la demanda de este metal crezca más rápido que nuestra capacidad de reciclarlo, las canteras gigantes seguirán expandiéndose, adentrándose en la tierra roja, en busca de óxidos valiosos. El trabajo en las minas no se detiene ni un segundo, y cada nueva capa que se descubre revela otra página en la historia del metal que cambió el mundo. Es un trabajo incesante, donde la magnitud de las tareas está a la altura de la magnitud de los yacimientos, y cada detalle de la cadena tecnológica es crítico para el éxito global. La transformación de la bauxita es un ejemplo de cómo la humanidad ha aprendido a usar los recursos de la tierra, convirtiendo lo que parece simple arcilla en un material estratégico que es la base de nuestra era tecnológica. Cada paso en este proceso es la continuación lógica del anterior, creando un panorama enfocado de la interacción entre el ser humano y la naturaleza, donde los gigantes industriales y los recursos naturales tienen su lugar en un vínculo inseparable. Cada año existe en el mundo un metal tan escaso que se encuentra más frecuentemente en meteoritos que en la corteza terrestre. ¿Por qué un elemento del que casi nadie ha oído hablar cuesta más que el oro y define el futuro de la ecología, la aviación y la alta tecnología? ¿Cómo es posible que sin unos pocos gramos de iridio o rodio, los catalizadores modernos simplemente dejarían de funcionar y el vidrio ultrapuro sería imposible? Estos metales no se extraen. Literalmente se recuperan de los desechos de otras menas, arriesgándolo todo. Hoy verás el camino de los elementos más raros del planeta, desde el espacio hasta los hornos industriales. Y si llegas hasta el final, descubrirás por qué el impacto de un asteroide hace millones de años sigue influyendo en nuestra civilización. El iridio y el rodio pertenecen al grupo de metales del platino y se consideran algunos de los elementos más raros y caros del planeta. Su historia está estrechamente ligada al desarrollo de la química y la metalurgia de principios del siglo XIX, cuando los científicos comenzaron a investigar sistemáticamente las impurezas en los minerales de platino. El iridio fue descubierto en 1803 por el químico inglés Smithson Tennant, durante el análisis de un sedimento insoluble que quedaba después de disolver platino en agua regia. El metal recibió su nombre de la palabra latina iris, arcoíris, debido a las sales de diversos colores que se formaban durante las reacciones. El rodio fue descubierto casi al mismo tiempo por William Wollaston, quien se fijó en el característico tono rosado de sus compuestos. Del griego rodón, que significa rosa, viene el nombre de este metal.
El valor extraordinario del iridio y el rodio no se explica únicamente por su escasez, sino por la combinación única de propiedades físicas y químicas que poseen. En la corteza terrestre, su contenido se mide en fracciones de microgramos por tonelada de roca, y la extracción industrial solo es posible como subproducto del procesamiento de minerales de platino o níquel. Esto significa que los volúmenes de producción están estrictamente limitados por la geología, no por la demanda del mercado. Cualquier aumento en el consumo es prácticamente imposible de compensar rápidamente incrementando la extracción, y eso es lo que hace que estos metales sean extraordinariamente costosos. El iridio es conocido como uno de los metales más resistentes a la corrosión que existen en la naturaleza. Prácticamente no reacciona con ácidos, bases ni sales fundidas, incluso a temperaturas elevadas. Su punto de fusión supera los 2400 grados Celsius y su resistencia mecánica se mantiene ahí donde la mayoría de los metales ya habrían perdido sus propiedades. Por eso, el iridio se usa en ambientes donde los materiales enfrentan química agresiva y calor extremo al mismo tiempo. El rodio tiene un punto de fusión un poco más bajo, pero destaca por su estabilidad superficial excepcional y su alto poder reflectante. Prácticamente no se oxida al aire, incluso con calentamiento prolongado, lo que lo convierte en material ideal para recubrimientos y contactos. El iridio y el rodio juegan un papel clave en los catalizadores modernos. Son estos metales los que aceleran las reacciones químicas, manteniéndose estables durante miles de horas de operación. El rodio es un componente indispensable de los catalizadores automotrices de nueva generación, donde se encarga de reducir los óxidos de nitrógeno a nitrógeno molecular. Sin rodio, los sistemas modernos de limpieza de gases de escape serían mucho menos eficientes, y cumplir con las estrictas normas ambientales sería prácticamente imposible. El iridio, por su parte, se usa ampliamente en catalizadores electroquímicos, especialmente en instalaciones de electrólisis de agua, donde garantiza alta eficiencia y durabilidad de los ánodos incluso en ambientes altamente oxidantes. Hay otra aplicación de estos metales, menos conocida por el público general, pero extremadamente importante: la industria del vidrio. En la producción de tipos especiales de vidrio, como el óptico, de laboratorio y para pantallas, se utilizan hornos que operan a temperaturas superiores a 1500 grados. En estas condiciones, la mayoría de los metales se deforman o reaccionan con el vidrio, contaminándolo. Las aleaciones de iridio y rodio se emplean para fabricar crisoles, electrodos y elementos estructurales de los hornos, ya que resisten el calentamiento prolongado sin corrosión y no interactúan con el vidrio. Gracias a estos metales, es posible producir vidrio ultrapuro con propiedades perfectamente controladas. El precio del iridio y el rodio supera frecuentemente el valor del oro e incluso del platino, y esto no es un fenómeno especulativo, sino una consecuencia directa de la combinación entre oferta limitada e importancia tecnológica crítica. No son solo metales de inversión o símbolos de lujo. Son materiales sin los cuales la industria moderna, las tecnologías ecológicas, la química y la producción de alta temperatura se verían completamente diferentes. El iridio y el rodio siguen siendo una base invisible, pero fundamental, de muchos procesos que dan forma al mundo tecnológico del siglo XXI. El iridio no aparece como la mayoría de los metales comunes, y precisamente eso lo hace tan escaso y valioso. Su origen no comienza en minas industriales, sino mucho más profundo, en la formación misma de la Tierra. El iridio pertenece a los llamados elementos siderófilos, es decir, aquellos que aman el hierro. Durante la formación del planeta, la mayor parte del iridio, junto con el hierro, descendió hacia el núcleo terrestre. Por eso, en la corteza terrestre quedó extremadamente poco,
en concentraciones que se miden en fracciones de microgramos por tonelada de roca. La parte del iridio que sí está al alcance del ser humano tiene un doble origen. Primero, están los restos de la materia primitiva que no llegó a hundirse en el núcleo y se conservó en ciertas zonas del manto y la corteza. Segundo, y esto es igual de importante, el iridio llegó a la superficie terrestre a través de meteoritos. Los cuerpos cósmicos, especialmente los meteoritos de hierro, contienen concentraciones de iridio mucho más altas que las rocas terrestres. Esto explica la famosa anomalía de iridio en las capas geológicas relacionadas con la caída de un gran asteroide, al final del período Cretácico. En términos industriales, el iridio casi nunca se extrae como metal principal. Se obtiene como producto secundario durante el procesamiento de minerales de platino y níquel. Las fuentes más importantes de iridio se concentran en regiones donde existen grandes yacimientos de metales del grupo del platino. Principalmente de Sudáfrica, donde los yacimientos del complejo de Bushveld proveen la mayor parte de la producción mundial. Cantidades importantes también vienen de Rusia, especialmente del distrito industrial de Norilsk y en menor medida de Canadá y Estados Unidos. El proceso para obtener iridio es complejo y tiene múltiples etapas. Después de extraer el mineral, se enriquece para obtener un concentrado de metales del grupo del platino. Luego, este concentrado pasa por una serie de operaciones químicas donde se separan gradualmente el platino, el paladio, el rodio, el iridio y otros elementos. El iridio normalmente queda en los residuos más estables e insolubles, lo que confirma una vez más su excepcional inercia química. Solo después de una purificación muy compleja, se obtiene en forma de polvo o metal compacto. De esta manera, el iridio es un metal de origen cósmico, casi completamente oculto en las profundidades del planeta, y accesible al ser humano únicamente gracias a una rara combinación de procesos geológicos y tecnologías complejas. Por eso mismo, cada gramo de iridio es el resultado de un enorme recorrido, desde las entrañas de la Tierra y el cosmos hasta las producciones de alta tecnología del mundo moderno. Cada año, miles de millones de personas en todo el mundo pisan el mismo pedal, sin sospechar que durante décadas los estuvo matando lentamente. Lo que debía salvar vidas llenaba el aire de veneno sin que nadie lo notara. ¿Por qué un material considerado perfecto desapareció casi de la noche a la mañana? ¿Y qué vino a reemplazarlo? Hay un detalle que nunca aparece en los anuncios de pastillas de freno, pero es justo ese detalle el que decide si tu auto se detiene o no en el momento crítico. Hoy, estas pastillas resisten un infierno, no humean y apenas dejan rastro. Pero el camino hasta aquí fue mortalmente peligroso. Quédate hasta el final y descubrirás qué componente oculto costó millones de vidas y por qué las fábricas modernas protegen sus fórmulas como si fueran secreto de Estado. En los años 20, todas las pastillas contenían asbesto, fibras que resistían hasta 800 grados centígrados y no se desgastaban. Pero cada pisada del pedal liberaba al aire micrones de veneno que se alojaban en los pulmones de conductores y transeúntes. Para los 90, el asbesto había matado a millones. Cáncer de pulmón, mesotelioma. Europa fue la primera en prohibirlo en 1998. Los fabricantes se lanzaron a buscar un reemplazo. Mezclas orgánicas de caucho, vidrio y fibras metálicas. Las primeras pastillas sin asbesto frenaban peor. Se sobrecalentaban a los 400 grados y soltaban el disco. Pero era el comienzo.
Hoy, lo mejor son los compuestos cerámicos. Base: cerámica de nitruro de silicio y carburo de silicio, mezclada con fibras de cobre para disipar el calor. El material aguanta 650 grados sin deformarse, no rechina ni se deshace. La cerámica representa entre el 40 y el 50% de la masa, reforzada con fibras de acero para mayor resistencia. A 500 grados, las pastillas comunes humean. Las cerámicas están frías como el hielo. En esta gran nave nace lo que puede salvarte la vida en la carretera. La producción de pastillas de freno cerámicas no es simplemente mezclar polvo con aceite. Es una ciencia exacta con presión, fuego y máquinas de alta precisión. Cada pastilla de 200 gramos debe soportar 600 grados infernales, sin desintegrarse ni soltar el disco. Vamos a desglosar el proceso paso a paso, desde la materia prima hasta el kit terminado. Todo empieza en los silos de polvos. El ingrediente principal es la cerámica, nitruro de silicio, carburo de silicio, un polvo blanco duro como el diamante. Agregan fibra de cobre para disipar el calor, hilos finos del grosor de un cabello, grafito para un agarre suave, vidrio reforzado para resistencia, sulfato de bario para estabilidad a altas temperaturas. Cada receta es un secreto de la fábrica, como la fórmula de Coca-Cola. En mezcladoras gigantes de 2000 litros, vierten los polvos en proporciones exactas. Añaden lubricante líquido a base de cera, 5 o 7% del peso total. La mezcladora gira durante 30 minutos a 50 revoluciones por minuto, transformando el polvo seco en una masa húmeda uniforme, como si fuera masa de pan. Mantienen la temperatura a 40 grados para que el lubricante no se solidifique. El resultado, una masa cruda de 500 kilos, lista para moldearse. La masa pasa a la prensa rotativa, una máquina con 20 toneladas de fuerza. En un molde metálico de 150 x 60 x 15 milímetros se vierten 250 gramos de la mezcla. La placa superior baja con una presión de 2000 kilogramos por centímetro cuadrado. Es como poner un tanque sobre tu mano. En 10 segundos, la masa se comprime en una pieza verde monolítica de 18 milímetros de espesor. La presión expulsa todo el aire, creando una densidad de 2,8 gramos por centímetro cúbico. La prensa trabaja en ciclos, 60 piezas por hora. Cada una sale perfectamente lisa, con una superficie de fricción en ángulo de 5 grados para mejor contacto con el disco. La pieza todavía es frágil, como queso, pero ya tiene la forma de la pastilla final. La etapa más importante, la sinterización. Las piezas verdes se colocan en bandejas de acero, 50 por bandeja, y se empujan hacia un horno tipo túnel de 30 metros de largo. La temperatura sube gradualmente. En el pico de calentamiento, después de 4 horas, la cerámica se funde, las fibras de cobre se sueldan, el grafito se cristaliza. El sinterizado total dura 12 horas. Las pastillas terminadas, monolitos gris plateado, van a control. El escáner láser verifica las dimensiones con precisión de 1/100ª de milímetro. El ultrasonido chequea densidad y grietas. Se rechaza el 2%. Después viene el pulido. La máquina retira medio milímetro de la superficie de fricción para una geometría perfecta. Los bordes se redondean con radio para evitar chirridos. Se aplica el recubrimiento protector, una capa fina de disulfuro de molibdeno para ese primer frenado suave. Se marcan con láser. Se arma el juego. 4 pastillas más resortes más placa. La prueba final es el banco de simulación.
La pastilla se presiona contra un disco que gira a 2000 revoluciones por minuto durante 200 ciclos, aceleración y frenado brusco hasta 6000 grados. Se verifica el desgaste, los chirridos y el polvo. Las cerámicas pasan sin humo, las metálicas chirrían. Una pastilla terminada se desgasta después de 50.000 kilómetros, y esto es desgaste normal. Con conducción agresiva, se desgasta en 30.000 kilómetros. El mercado estadounidense opera con 131 empresas, cuyo número ha disminuido un 0.6% en los últimos años debido a la automatización. La producción está vinculada a la industria automotriz. El aumento en las ventas de automóviles estimula la demanda, especialmente para el reemplazo de pastillas en camiones y vehículos de pasajeros. Tendencias clave: transición hacia materiales ecológicos sin cobre. California la limitó a 0,5% desde 2025, lo que redujo la contaminación en 28% en el estado. Las importaciones son importantes, pero los aranceles impactan la producción local. Los líderes son el sur de Estados Unidos, específicamente Texas, Alabama, Tennessee, con plantas de Ford y GM. El mercado europeo de pastillas de freno muestra un crecimiento estable con una tasa promedio anual de 4.7% en el periodo hasta 2028. En Alemania, líder del mercado, el volumen alcanzará casi 320 millones de dólares para 2028. Francia crece al 5.5% anual. Reino Unido al 3.8%. Las pastillas metálicas siguen siendo populares y ocupan el 25% del mercado de la Unión Europea porque son baratas para camiones y Porsche. Pero su polvo es un problema. El acero y el cobre se quedan en las carreteras, entran al agua y a los pulmones. La cerámica reduce las emisiones en un 80% comparada con estas semimetálicas. Además de las pastillas de asbesto y metálicas, hubo un intento de hacer orgánicas. Estas son pastillas del año 2000, el primer reemplazo masivo del asbesto. La base: caucho sintético, fibra de vidrio para refuerzo, Kevlar o fibras aramídicas para resistencia, más sulfato de bario y grafito. Su composición suave daba un agarre silencioso, poco polvo, no rayaba los discos. Pero a 550 grados pierden un 30% de su fuerza, lo que funciona para conducción diaria, pero no para deportes.